Un anciano moribundo descubre una cámara sellada bajo su casa familiar durante 200 años. Dentro encuentra diarios, huesos humanos y la verdad más oscura que jamás imaginó sobre su propia sangre. Lo que siempre creyó sobre su familia en Salem estaba completamente equivocado y ahora, en sus últimos días de vida, debe decidir si lleva esos secretos a la tumba o si finalmente los expone al mundo. Hola, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Hoy te traigo una historia que te va a atrapar desde el primer minuto. Una de esas que te hacen reflexionar sobre los secretos que las familias guardan y sobre cómo el pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque pasen siglos. Antes de comenzar, deja tu like para fortalecer el canal y que más personas puedan disfrutar de estas historias. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo que subo cada semana. Y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así puedo conocer mejor a quienes están del otro lado de la pantalla y crear contenido cada vez más conectado con lo que te gusta. Ahora sí, ponte cómodo, apaga las luces si quieres sentir la atmósfera completa y déjate llevar por esta historia ambientada en Salem, Massachusetts, en el año 1901. Que comience la historia. Siempre supe que mi familia cargaba algo pesado, ¿sabes? Ese tipo de cosa que nadie habla abiertamente, pero que todo el mundo siente en el aire cuando el asunto surge en conversaciones de domingo o en reuniones donde el vino ya soltó las lenguas de las personas mayores. Mi nombre es Elias Thorne. Tengo 68 años y soy el último de mi linaje, lo que significa que cuando yo muera, y eso va a pasar pronto porque mis pulmones están fallando y escupo sangre cada mañana en el balde al lado de la cama, toda la historia de los Thorne va a morir conmigo. O al menos eso era lo que pensaba hasta hace 3 semanas cuando encontré esa maldita cámara debajo de la casa donde nací y donde voy a morir. Salem siempre fue una ciudad extraña. Todo el mundo sabe eso. Y no es solo por esa historia de las brujas allá de 1692 que todo turista viene a visitar y sacar foto en los lugares donde ahorcaron gente inocente, sino porque hay algo en el aire de aquí que nunca cambió. Una especie de peso que sientes cuando caminas por las calles de piedra en otoño y la niebla cubre todo como una sábana gris que esconde secretos que nadie quiere descubrir. Tengo una tienda de antigüedades en la calle principal. Heredé de mi padre que heredó del padre de él, y paso mis días vendiendo relojes rotos, libros empolvados y platería manchada para coleccionistas que vienen de Boston o incluso de más lejos buscando pedazos del pasado que puedan colocar en los estantes de sus casas y fingir que entienden la historia detrás de aquellos objetos. La casa de la familia Thorne queda a unos 20 minutos de caminata de la tienda. Una construcción colonial que ya vio días mejores, con techo de madera que cruje cuando el viento sopla fuerte y ventanas que nunca cierran bien, porque la estructura toda está torcida después de 200 años, resistiendo los inviernos rigurosos de Massachusetts. Vivo solo desde que Sofía murió, mi esposa, hace 20 años ya, y la soledad aquí dentro es tan densa que a veces converso con las paredes solo para oír una voz humana, aunque sea la mía propia, haciendo eco por los pasillos vacíos donde retratos de ancestros me observan con aquellos ojos pintados que parecen seguirte por todos lados. Sofía murió de una forma extraña. Cayó de la escalera del 2º piso en una noche de tormenta. Y todo el mundo dijo que fue accidente, que resbaló. Pero siempre tuve mis dudas porque ella conocía cada escalón de aquella escalera como conocía las líneas de su propia mano. Y no tenía sentido que una mujer tan cuidadosa simplemente tropezara y se rompiera el cuello de esa manera. Mi madre, Isabela, también murió joven. Yo tenía solo 10 años cuando pasó, y dijeron que fue fiebre. Pero mi padre nunca quiso hablar sobre el asunto y siempre cambiaba de conversación cuando preguntaba. Y con el tiempo aprendí a no preguntar más,
porque algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, o al menos eso era lo que pensaba. El problema comenzó cuando decidí reformar el sótano, no porque quisiera vivir allá abajo o transformar aquello en algo útil, sino porque estaba quedando imposible bajar para buscar leña o herramientas sin sentir que el suelo iba a ceder bajo mis pies. Y con mi salud del modo que está, no puedo darme el lujo de romperme una pierna o cosa peor. Contraté un carpintero local, un sujeto llamado Thomas, que hace trabajos por la ciudad, y pasó 2 días arrancando tablas podridas y sustituyendo vigas antes de llamarme allá abajo con una expresión en el rostro que nunca había visto antes, una mezcla de curiosidad y miedo que hizo que mi estómago se revolviera. Había encontrado una losa de piedra debajo de una pila de cajas viejas y escombros acumulados. Una losa grande y pesada con símbolos extraños grabados en la superficie, símbolos que parecían letras, pero no eran de ningún alfabeto que yo conociera. Y cuando le pregunté qué pensaba de aquello, solo movió la cabeza y dijo que nunca había visto nada parecido en todas las casas antiguas que había reformado en Salem. Y mira que ya había visto muchas cosas extrañas en esta ciudad. Le pagué lo que debía y despedí sus servicios. Dije que yo mismo terminaría el trabajo, y él no discutió. Creo que quedó aliviado de poder irse de aquella casa que siempre tuvo fama de estar embrujada entre los habitantes más antiguos de la ciudad. Me quedé 3 días mirando aquella losa antes de decidir qué hacer. 3 días en que bajé al sótano cada mañana con una taza de café frío en la mano y me quedé allí parado, tratando de entender qué habían escondido mis ancestros debajo de aquellas piedras y por qué se habían tomado el trabajo de sellar aquello de un modo tan elaborado. La losa tenía que pesar unos 200 kilos, tal vez más, y los bordes estaban sellados con algún tipo de argamasa antigua que se había endurecido como concreto a lo largo de los siglos, y sabía que si quería abrir aquello iba a necesitar herramientas pesadas y mucha fuerza, fuerza que mi cuerpo cansado y enfermo ya no tenía. Terminé usando una palanca de hierro que encontré en la tienda, una de esas herramientas antiguas que los trabajadores usaban para mover piedras grandes en las construcciones del siglo XIX, y me llevó casi 1 hora entera solo para soltar los bordes de la losa, raspando la argamasa vieja y haciendo una suciedad tremenda que cubrió el suelo del sótano con polvo blanco que entraba en mi nariz y me hacía toser hasta sentir sabor a sangre en la boca. Cuando finalmente conseguí levantar la losa lo suficiente para ver lo que había debajo, una corriente de aire frío y húmedo subió de aquel agujero oscuro como si la tierra estuviera respirando, y el olor que vino junto era de moho y descomposición. Aquel olor de cosa que quedó cerrada demasiado tiempo sin ver la luz del sol. Tomé una linterna de aceite, porque la casa no tiene electricidad en el sótano, y bajé los escalones de piedra que llevaban hacia abajo, escalones estrechos e irregulares que parecían haber sido esculpidos a mano hace mucho tiempo, y cada paso que daba hacía eco en aquel espacio apretado como si estuviera bajando hacia el centro de la tierra. La cámara abajo no era grande, tal vez del tamaño de un cuarto pequeño, con techo bajo que me obligaba a curvar un poco la espalda, y las paredes eran de piedra desnuda sin revoque, húmedas al tacto y cubiertas con manchas oscuras que podrían ser musgo o podrían ser otra cosa en la que prefería no pensar mucho. Había estantes de madera podrida en las paredes, y en esos estantes estaban frascos de vidrio empolvados conteniendo líquidos que se habían evaporado hace décadas, dejando apenas residuos cristalizados en el fondo. Y había también libros, muchos libros encuadernados en cuero oscuro que se deshacían cuando los tocaba con cuidado, y papeles sueltos cubiertos con una caligrafía apretada y difícil de leer que parecía bailar a la luz débil de mi linterna. En el centro de la cámara había una mesa de piedra, o tal vez era un altar, no sé bien la diferencia,
y sobre esa mesa estaban huesos, huesos humanos envueltos en paños que ya habían sido blancos, pero ahora eran del color de té viejo, y al lado de los huesos había un cráneo mirando hacia el techo con aquellas órbitas vacías que parecían juzgarme por haber invadido aquel lugar. Tomé uno de los libros que parecía estar en mejor estado y lo llevé arriba, a la cocina donde la luz del día que entraba por la ventana me ayudaría a leer aquellas páginas amarillentas sin forzar tanto mi vista, que ya no es más lo que era. La tapa del libro tenía el nombre Victor Thorne, grabado en letras doradas que todavía brillaban un poco a pesar del tiempo, y cuando abrí en la primera página reconocí el nombre como siendo el de mi bisabuelo, el padre del padre de mi padre, un hombre sobre quien sabía muy poco, además del hecho de que había sido una figura importante en Salem a finales del siglo XVIII y que había muerto de causas que nadie nunca me explicó bien. Las primeras entradas del diario eran aburridas, relatos sobre negocios y transacciones comerciales, compra y venta de tierras, discusiones sobre impuestos y política local. El tipo de cosa que cualquier hombre de posesiones escribiría en aquella época, pero conforme iba pasando las páginas, el tono comenzaba a cambiar, las palabras se volvían más urgentes, más secretas, como si Víctor estuviera escribiendo cosas que no quería que nadie más leyera, pero al mismo tiempo no conseguía guardar solo pa. Rassi comenzó a escribir sobre experimentos, sobre estudios de alquimia y filosofía hermética, sobre la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida eterna, cosas que siempre pensé que eran solo leyendas o fantasías de hombres desesperados que no conseguían aceptar su propia mortalidad. Pero Víctor no estaba bromeando, se tomaba aquello muy en serio, y las páginas siguientes describían rituales complejos que involucraban símbolos dibujados en el suelo con sangre, invocaciones en latín o en alguna lengua aún más antigua que no reconocía. Y sacrificios, Dios mío, escribía sobre sacrificios como si fuera la cosa más natural del mundo, como si matar personas fuera apenas un paso necesario en el proceso de alcanzar la inmortalidad. Mencionaba nombres de personas que no conocía, pero que probablemente habían vivido en Salem en la misma época que él, personas que desaparecieron o murieron en circunstancias misteriosas y que todo el mundo en la ciudad atribuía a los juicios de las brujas o a las enfermedades que eran comunes en aquel tiempo. Pero Víctor sabía la verdad, sabía porque había sido él quien había hecho aquello. Sentí mi estómago revolverse cuando leí la entrada fechada en octubre de 1692, justo en medio de la histeria de las brujas, donde Víctor describía cómo había usado el caos y la paranoia de la ciudad a su favor, cómo había acusado personas inocentes de brujería sabiendo que serían ejecutadas, y cómo había usado aquellas ejecuciones como cobertura para sus propios rituales, tomando cuerpos de los ahorcados y llevándolos a la cámara debajo de la casa donde él y otros miembros de la familia Thorne realizaban ceremonias que creían que les darían poder sobre la vida y la muerte. Mi familia no había sido víctima de la caza de brujas. Habíamos sido los cazadores, los verdaderos brujos escondidos a la vista de todos, mientras personas inocentes morían en nuestro lugar. Continué leyendo aunque sentía que cada palabra era como un puñetazo en el estómago, y descubrí que Víctor no estaba solo en eso. Tenía cómplices, otros hombres de Salem que compartían sus ambiciones y sus secretos, hombres cuyos descendientes probablemente todavía viven en esta ciudad sin tener idea de lo que sus ancestros hicieron. Uno de los nombres que aparecía con frecuencia era Carlos Blackwood, que Víctor describía como su aprendiz y asistente en los rituales. Pero había también entradas donde Víctor expresaba desconfianza en relación a Carlos, sospechando que estaba planeando robar los conocimientos alquímicos para sí mismo,
y tal vez hasta sabotear los experimentos para garantizar que Víctor nunca alcanzara la inmortalidad que tanto buscaba. La última entrada sobre Carlos era perturbadora. Víctor escribía que había descubierto la traición y que había lidiado con ella de la única manera posible. Y no necesitaba ser un genio para entender lo que eso significaba, especialmente después de haber visto aquellos huesos en la cámara debajo de la casa. Huesos que probablemente pertenecían a Carlos Blackwood y a otras personas que habían cometido el error de confiar en Víctor Thorne o de cruzarse en su camino de alguna forma. Cerré el diario y me quedé sentado en la cocina por un largo tiempo, mirando por la ventana hacia el jardín donde las hojas de otoño caían de los árboles y cubrían el césped con una alfombra dorada y roja, y traté de procesar lo que acababa de descubrir sobre mi propia familia, sobre la sangre que corría en mis venas y que aparentemente era sangre de asesinos y practicantes de magia negra. Volví a la cámara en los días siguientes, no porque quisiera, sino porque sentía que necesitaba, como si aquel lugar me estuviera llamando y no tuviera opción más que responder. Encontré más diarios, algunos escritos por Víctor y otros por miembros posteriores de la familia, y todos contaban la misma historia de ambición y fracaso, de rituales que nunca funcionaban bien y que siempre terminaban en tragedia. Descubrí que mi madre, Isabella, no había muerto de fiebre como me dijeron, había sido sacrificada por mi propio padre en un intento desesperado de completar un ritual que creía que traería prosperidad para la familia, pero algo había salido mal, como siempre salía mal, y en vez de prosperidad todo lo que consiguió fue la muerte de la mujer que amaba y la culpa que lo consumió hasta el día en que él mismo murió. Probablemente por suicidio, aunque nadie nunca admitió eso abiertamente. Y Sofía, mi querida Sofía, que cayó de la escalera en aquella noche de tormenta, encontré un diario escrito por mi propia mano. Un diario que no recordaba haber escrito, pero que estaba allí con mi caligrafía inconfundible, y en él confesaba haber realizado un ritual en la noche en que ella murió, un ritual que había encontrado en uno de los libros antiguos de Víctor y que prometía traer salud y longevidad, pero que exigía un sacrificio, y había elegido a Sofía sin siquiera percibir bien lo que estaba haciendo, como si estuviera en trance o poseído por algo que no era yo mismo. Leer aquello fue como recibir un tiro en el pecho. Descubrir que había matado a mi propia esposa en nombre de una superstición insana que había sido pasada de generación en mi familia como si fuera una herencia preciosa, cuando en verdad era una maldición que destruía a todos los que tocaba. Quemé aquel diario inmediatamente, lo tiré en la estufa de leña de la cocina y vi las páginas enrollarse y volverse cenizas. Pero no conseguí quemar la memoria de lo que había leído, y no conseguí quemar la culpa que ahora pesaba sobre mí como una piedra gigante aplastando mi pecho ya débil y enfermo. Entendí entonces que mi enfermedad no era apenas mala suerte o vejez, era el precio que estaba pagando por lo que había hecho, por la sangre que había derramado, aunque sin tener conciencia plena de eso en la época. Y percibí que todos los Thorne habían pagado ese precio de una forma u otra, muriendo jóvenes o en circunstancias extrañas, porque los rituales nunca funcionaban como deberían, porque la magia negra que mis ancestros practicaban era fallida desde el inicio, basada en conocimientos rompidos y en promesas vacías que solo traían destrucción. Pasé a tener pesadillas todas las noches después de aquello, sueños donde veía a Víctor Thorne de pie en el centro de la cámara subterránea, rodeado por sombras que se movían como si estuvieran vivas, y él me miraba con aquellos ojos que conocía de los retratos colgados en la casa, ojos fríos y calculadores que no mostraban ningún remordimiento por lo que había hecho.
y a veces en los sueños hablaba conmigo en una lengua que no entendía, pero que de alguna forma tenía sentido en el contexto de acá, el lugar horrible, y me decía que yo era igual a él, que todos nosotros éramos iguales, prisioneros de una ambición que había sido plantada en nuestro linaje hace siglos y que crecía como una hierba mala imposible de arrancar. Comencé a evitar la casa durante el día. Pasaba más tiempo en la tienda, aunque no tuviera clientes, organizando y reorganizando los estantes, solo para tener algo que hacer que me mantuviera lejos de aquel sótano y de aquella cámara que ahora sabía que existía justo debajo de mis pies cuando estaba en casa. Rosa Hawthorne, una señora anciana que vive en la calle al lado y que a veces viene a la tienda buscando por losas antiguas o tejidos vintage, percibió que estaba diferente y preguntó si todo estaba bien. Y casi le conté, casi abrí la boca y dejé que todos aquellos secretos horribles salieran de una vez, pero me contuve en el último segundo, porque sabía que no creería, o peor, creería y quedaría con miedo de mí, con miedo de lo que mi familia había hecho y de lo que yo mismo había hecho sin saber. Rosa es descendiente de una de las mujeres que fueron ahorcadas en 1692, una tal Sarah Hawthorne, que fue acusada de brujería por vecinos envidiosos y que murió jurando su inocencia hasta el último suspiro. Y la ironía de eso no pasó desapercibida para mí. El hecho de que estaba conversando con la descendiente de una víctima real mientras cargaba el peso de saber que mi propia familia había sido responsable de alimentar aquella histeria toda, de usar aquellas muertes sin estás como cobertura para sus propios crímenes mucho más reales y mucho más terribles. Le dije que estaba apenas cansado, que mi salud no andaba bien, y ella ofreció té y simpatía, y acepté ambos, aunque sabía que no merecía ninguno de los dos. Volví a la cámara una última vez, llevando conmigo una pila de velas porque la linterna de aceite se estaba quedando sin combustible y necesitaba luz suficiente para examinar todo lo que todavía no había visto. Encontré más huesos escondidos en rincones oscuros, huesos pequeños que probablemente eran de niños, y eso me hizo vomitar allí mismo en el suelo de piedra fría, vomitar hasta no tener más nada en el estómago, además de bilis amarga que quemaba mi garganta ya lastimada por la tos constante. Encontré también periódicos de alquimia, escritos en latín y en otras lenguas que no conseguía identificar. Páginas y páginas de fórmulas y diagramas que mostraban círculos mágicos y símbolos planetarios e instrucciones detalladas sobre cómo preparar elixires usando ingredientes que iban desde hierbas comunes hasta partes de cuerpos humanos. Y cada página que pasaba me hacía sentir más mareado y más desesperado por entender cómo mi familia había llegado a aquel punto de locura. Había un diario en particular que llamó mi atención, más pequeño que los otros y con tapa de cuero rojo descolorido. Y cuando lo abrí, vi que era escrito por una mujer, algo raro considerando que la mayoría de los registros que había encontrado eran de hombres. El nombre en la primera página era Elizabeth Thorne, y por las fechas calculé que había vivido a principios del siglo XIX. Probablemente era esposa de algún descendiente de Víctor, y sus entradas eran diferentes de los otros diarios, menos enfocadas en los rituales en sí y más enfocadas en las consecuencias, en las muertes y en las tragedias que se acumulaban en la familia generación tras generación. Elizabeth escribía con una tristeza profunda sobre cómo había perdido 3 hijos antes de que cumplieran 10 años de edad, todos muertos en circunstancias que los médicos no conseguían explicar, y sospechaba, aunque no lo dijera abiertamente, que aquellas muertes estaban conectadas a los experimentos que su marido realizaba en la cámara debajo de la casa. Escribía sobre haber implorado al marido que parara, que abandonara aquella búsqueda insana por poder e inmortalidad, pero él no escuchaba.
obsesionado demasiado con la idea de que estaba cerca de un avance, de que el próximo intento sería el que finalmente funcionaría y traería todo lo que la familia Thorne había buscado por generaciones. La última entrada de Elizabeth estaba fechada una semana antes de su propia muerte, y en ella escribía que había decidido destruir todos los libros y cerrar la cámara para siempre, que no podía más vivir con el peso de aquellos secretos y de aquellas muertes. Pero aparentemente nunca consiguió realizar ese plan, porque los libros todavía estaban todos allí, y la cámara había permanecido intacta hasta que yo la descubrí más de 100 años después. Me senté en el suelo frío de la cámara y lloré. Lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré por Elizabeth y por sus hijos muertos. Lloré por Sofía y por mi madre Isabela. Lloré por todas las víctimas inocentes que habían sido sacrificadas en el altar de la ambición de la familia Thorne. Y lloré por mí mismo, por el viejo patético y enfermo en que me había convertido, último de un linaje de monstruos que se disfrazaban de ciudadanos respetables mientras practicaban atrocidades en las sombras. Las velas a mi alrededor temblaban con corrientes de aire que venían de ningún lugar. Y por un momento tuve la sensación de que no estaba solo allá abajo, de que había presencias invisibles observándome y juzgándome, fantasmas de todos aquellos que habían muerto en aquel lugar o por causa de aquel lugar, y no sabía si aquello era real o apenas mi mente enferma jugándome bromas. Pero de cualquier forma, no hacía diferencia porque la culpa era real. La sangre en las manos de mi familia era real, y nada que hiciera ahora podría cambiar eso. Subí de vuelta a la casa principal y cerré la losa de piedra, pero no la sellé nuevamente. Dejé apenas apoyada sobre la abertura de una forma que cualquier persona que bajara al sótano podría fácilmente descubrir si supiera dónde buscar. Tomé una decisión aquella noche, sentado a la mesa de la cocina con una botella de whisky barato que compré en la ciudad y que estaba bebiendo directo del pico porque no veía sentido en usar vaso cuando estaba solo y muriendo de cualquier manera. Decidí que iba a contar todo. Iba a escribir todo lo que había descubierto y dejar registrado para que cuando muriera, y eso iba a pasar pronto, porque podía sentir mi cuerpo desistiendo un poco más cada día, alguien encontrara y supiera la verdad sobre los Thorne, sobre lo que realmente había pasado en Salem, no apenas en 1692, sino en las décadas y siglos que se siguieron. Comencé a escribir al día siguiente, usando papel y pluma porque mi máquina de escribir se había roto años atrás, y nunca me di el trabajo de arreglarla. Y escribí todo lo que conseguí recordar de los diarios que había leído, todas las confesiones y todos los detalles horribles que había descubierto en aquella cámara debajo de la casa. Escribí sobre Víctor y sus rituales, sobre Carlos Blackwood y su traición, sobre mi padre y lo que había hecho con mi madre, y escribí sobre mí mismo y sobre Sofía, sobre cómo había sido tan estúpido y tan ciego, al punto de repetir los mismos errores que mis ancestros habían cometido, creyendo en promesas vacías de poder y longevidad, cuando todo lo que aquellos rituales traían era muerte y sufrimiento. Rosa vino a visitarme de nuevo algunas semanas después. Trajo una tarta de manzana que había hecho y dijo que estaba preocupada por mí porque no me veía en la tienda hacía días, y porque los vecinos habían comentado que vieron luz encendida en mi casa toda la noche, como si no estuviera durmiendo. Agradecí por la tarta y por la preocupación, y esta vez casi le conté de nuevo. Casi tomé las páginas que había escrito y las puse en sus manos, y dije que leyera todo después de que muriera. Pero dudé porque no sabía si era justo poner aquel peso sobre ella. Si era justo hacer que una descendiente de las víctimas reales de Salem descubriera que los verdaderos villanos habían sido mis ancestros y no las pobres mujeres y hombres que fueron ahorcados injustamente. Terminé no diciendo nada.
Apenas conversé con ella sobre cosas banales, sobre el clima que estaba quedando más frío y sobre cómo el invierno prometía ser riguroso ese año. Y ella se quedó por 1 hora o más antes de irse, y cuando salió sentí un vacío enorme, porque sabía que probablemente era la última vez que iba a verla, que mi tiempo se estaba agotando y que pronto estaría muerto y enterrado en el cementerio de la familia, donde todos los otros Thorn estaban, todos aquellos asesinos y Praktik, antes de magia negra descansando bajo lápidas respetables que no decían nada sobre quiénes realmente habían sido. Tuve una alucinación algunos días después, o al menos creo que fue alucinación, aunque en el momento parecía completamente real, donde vi un hombre de pie en el rincón de mi cuarto en medio de la noche, un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas, que podrían ser del siglo XVIII o XIX, y me miraba con una expresión que era al mismo tiempo triste y acusadora, como si me estuviera culpando por algo, pero también sintiendo pena de mí. Pregunté quién era, aunque sabía que probablemente estaba hablando solo, y no respondió con palabras, pero de alguna forma supe en el fondo de mi alma que aquel era Juan Eldritch, un nombre que había aparecido en uno de los diarios de Víctor como siendo una de las víctimas sacrificadas en uno de los rituales, un joven que había confiado en Víctor y que había sido traicionado y muerto, y su cuerpo usado en experimentos horribles que no habían llevado a nada, además de más sufrimiento. La figura desapareció después de algunos segundos, disolviéndose en el aire como humo, y me quedé acostado en la cama, temblando y sudando frío, aunque con las mantas pesadas sobre mí, y me pregunté si me estaba volviendo loco o si aquello había sido real de alguna forma, si los muertos realmente podían volver para atormentar a los vivos, o si era apenas mi conciencia culpable creando fantasmas para atormentarme en mis últimos días de vida. No importaba mucho de cualquier manera. Real o imaginario, el efecto era el mismo. Estaba siendo consumido por la culpa y por el horror de lo que había descubierto, y no había escapatoria. No había redención posible para alguien como yo, que cargaba la sangre de los Thorn en las venas. Continué escribiendo siempre que tenía fuerzas, llenando página tras página con confesiones y relatos, y organicé todo en una carpeta de cuero que coloqué encima de la mesa de la cocina, donde sería fácilmente encontrada por quienquiera que viniera a la casa después de mi muerte, probablemente el abogado que cuida de mi testamento, o tal vez la propia Rosa, si decidía venir a visitarme de nuevo y encontrara la puerta destrancada y mi cuerpo frío en algún cuarto de la casa. Dejé también instrucciones claras sobre la cámara, sobre dónde encontrarla y lo que había allá dentro. Y pedí, aunque sabía que no tenía derecho de pedir nada, que los huesos fueran identificados si era posible y enterrados adecuadamente. Que aquellas pobres almas que habían sido víctimas de mi familia finalmente recibieran el descanso que merecían. Pensé mucho sobre redención en estas últimas semanas, sobre si era posible para alguien como yo encontrar algún tipo de paz o perdón después de todo lo que había pasado, y llegué a la conclusión de que probablemente no era, que algunas cosas son demasiado pesadas para ser perdonadas, y algunas manchas son demasiado oscuras para ser limpiadas. Pero pensé también que tal vez contar la verdad fuera un primer paso, que tal vez al exponer los secretos de la familia Thorn estuviera por lo menos haciendo algo correcto por primera vez en mi vida miserable, dando a las víctimas una voz, aunque fuera a través de las palabras de alguien que compartía la sangre de sus asesinos. Salem finalmente va a saber la verdad,
no la versión romantizada que los turistas vienen a ver y que los libros de historia cuentan sobre brujas inocentes e histeria colectiva, sino la verdad real y fea sobre cómo algunos hombres usaron aquella histeria para encubrir sus propios crímenes, sobre cómo la familia Thorne no fue víctima de persecución, sino perpetradora de atrocidades que duraron generaciones. No sé cómo la ciudad va a reaccionar cuando descubra, si van a creer o si van a pensar que es todo invención de un viejo loco en sus últimos días, pero por lo menos la verdad estará allí, registrada y preservada, esperando para ser descubierta por quien tenga coraje de mirarla de frente. Mi tos está peor ahora. Cada respiración es una lucha y cada vez que escupo sangre veo más y más rojo en el pañuelo blanco que mantengo siempre en el bolsillo. Y sé que no tengo mucho tiempo restante. Tal vez días, tal vez apenas horas. No tengo miedo de la muerte. En realidad, creo que voy a recibirla como una vieja amiga que finalmente vino a buscarme después de hacerme esperar demasiado tiempo. Y tal vez del otro lado, si es que existe un otro lado, encuentre a Sofía y pueda pedir perdón a ella, aunque sé que no merezco ser perdonado y que ella tendría todo el derecho de darme la espalda y dejarme solo en la oscuridad que ciertamente me espera. Pienso en Elizabeth Thorne a veces, en aquella mujer que intentó parar la locura, pero no consiguió, y me pregunto si ella me entendería, si vería lo que estoy haciendo ahora como un intento tardío de terminar lo que ella comenzó, de finalmente cerrar aquel capítulo horrible de la historia de nuestra familia. Me gustaría pensar que sí, que de alguna forma ella sabe y aprueba, pero probablemente estoy apenas engañándome, buscando consuelo donde no existe ninguno, intentando transformar mi cobardía en coraje cuando en verdad todo lo que estoy haciendo es confesar, porque no tengo más nada que perder, porque estoy muriendo de cualquier manera y no puedo más cargar ese peso solo. Bajé a la cámara por última vez ayer, llevando conmigo apenas una vela porque no necesitaba mucha luz. Ya conocía cada rincón de aquel lugar maldito de memoria después de todas las horas que pasé allá abajo leyendo diarios y examinando los restos de los crímenes de mi familia. Me quedé de pie en el centro de la cámara, en el mismo lugar donde Víctor probablemente había estado tantas veces realizando sus rituales inútiles, y traté de sentir algo, alguna conexión con aquel hombre que había comenzado todo esto, pero todo lo que sentí fue asco y tristeza. Asco por él y por todos los que vinieron después de él, incluyéndome a mí mismo, y tristeza por las vidas desperdiciadas y por las muertes innecesarias que mancharon la historia de nuestra familia por 200 años. Hablé en voz alta en aquella cámara vacía. Hablé para los muertos que tal vez todavía estuvieran allí de alguna forma, presos a aquel lugar por causa de la violencia que habían sufrido, y pedí perdón aunque sabía que mis palabras eran vacías e insuficientes, que nada de lo que dijera podría deshacer lo que había sido hecho o traer de vuelta las vidas que habían sido quitadas. Les dije que el linaje Thorne se estaba acabando, que yo era el último y que cuando muriera no habría más nadie para continuar aquella tradición horrible de ambición y magia negra, que finalmente, después de tanto tiempo, el ciclo estaría roto y ellos podrían descansar en paz, sabiendo que ningún otro Thorne jamás haría lo que Víctor y los otros habían hecho. No sé si me oyeron o si les importó. No hubo ninguna señal, ningún cambio en la temperatura o movimiento en las sombras, apenas el silencio pesado de aquella cámara subterránea que había guardado secretos por tanto tiempo y que ahora finalmente iba a revelarlos al mundo. Subí de vuelta a la casa y cerré la losa por última vez, y cuando llegué a la cocina estaba tan cansado que apenas conseguía quedarme de pie. Mis piernas temblaban y mi visión estaba borrosa, y supe que estaba llegando al fin, que mi cuerpo finalmente estaba desistiendo después de aguantar tanto por tanto tiempo.
Me senté a la mesa donde he escrito todas estas confesiones y tomé la pluma de nuevo, determinado a terminar mientras todavía tenía fuerzas, a poner en el papel todo lo que necesitaba ser dicho antes de que fuera demasiado tarde. Pensé en todo lo que había descubierto en estas últimas semanas, en cómo mi comprensión de mi propia familia y de mi propia vida había sido completamente destruida y reconstruida en algo irreconocible, en cómo había pasado 68 años creyendo en una versión de la historia que era completamente falsa, pensando que los Thorne eran víctimas cuando en verdad éramos villanos, pensando que las tragedias que nos golpeaban eran mala suerte o maldición, cuando en verdad eran consecuencias directas de nuestras propias acciones. La ironía de todo esto no se me escapa. El hecho de que Salem se volvió famosa por haber perseguido brujas inocentes cuando los verdaderos practicantes de magia negra estaban justo allí, escondidos a la vista de todos, respetados por la comunidad y nunca sospechados de nada. Victor y los otros Thorne deben haber encontrado eso muy gracioso. Deben haber reído a escondidas mientras asistían a personas inocentes ser acusadas y ejecutadas por crímenes que ellos mismos estaban cometiendo. Y esa hipocresía, esa crueldad calculada, es tal vez el aspecto más perturbador de todo lo que descubrí, peor incluso que los rituales y los sacrificios, porque muestra una falta completa de humanidad, una capacidad de ver otras personas como nada más que herramientas u obstáculos en el camino de la propia ambición. Me pregunto a mí mismo cómo pasó esto, cómo una familia entera puede corromperse de esa manera, pasando de generación en generación, no apenas conocimiento, sino también la disposición de usar ese conocimiento de formas terribles. Y la única respuesta que consigo encontrar es que la ambición es una enfermedad, un tipo de locura que se alimenta de sí misma y crece con el tiempo hasta consumir todo lo que es bueno y decente en una persona. Víctor comenzó buscando inmortalidad, algo que en la superficie puede hasta parecer comprensible. Después de todo, ¿quién no quiere vivir para siempre? Pero en el proceso de buscar eso, perdió su humanidad. Perdió la capacidad de ver otras personas como algo más que medios para un fin. Y esa pérdida fue pasada adelante para sus hijos y nietos y bisnietos, hasta llegar a mí. Yo no soy mejor que él. Esa es la verdad que duele más, porque aunque sin entender completamente lo que estaba haciendo, igual lo hice, igual realicé aquel ritual que mató a Sofía. Igual participé de aquella tradición horrible, aunque inconscientemente, y eso me hace tan culpable como cualquiera de mis ancestros. No puedo esconderme detrás de la ignorancia o de la falta de intención. No puedo decir que no sabía, porque en algún nivel profundo sabía. Alguna parte de mí siempre supo que había algo malo con la familia Thorne, algo podrido en el centro de todo. Pero elegí no mirar muy de cerca. Elegí aceptar la versión confortable de la historia en vez de buscar la verdad. Esa es mi confesión final entonces, no apenas de los crímenes de mi familia, sino de mi propio crimen, de mi propio fracaso en ser mejor, en romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Sofía murió por mi causa, por mi estupidez y mi ceguera, y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso ahora. Ninguna forma de traerla de vuelta o de deshacer aquella noche terrible cuando yo, poseído por una ambición que ni sabía que tenía, realicé un ritual que quitó la vida de la única persona que realmente amaba en este mundo. El sol está naciendo ahora. Puedo ver la luz comenzando a entrar por la ventana de la cocina, y es extraño pensar que este puede ser el último amanecer que voy a ver, que en algunas horas o tal vez minutos puedo estar muerto, y todo esto, todo este dolor y culpa y horror va a finalmente acabar. No sé lo que viene después de la muerte, si existe algún tipo de juicio o castigo, o si es apenas el vacío, la nada eterna,
pero de cualquier forma creo que voy a preferir a lo que he vivido estas últimas semanas, ese peso aplastante de saber lo que sé y cargar lo que cargo. Quiero que quien lea esto entienda algunas cosas, algunas lecciones que aprendí demasiado tarde, pero que tal vez puedan ser útiles para otros. La primera es que los secretos siempre salen a la luz eventualmente. No importa cuán bien los escondas o por cuánto tiempo, la verdad tiene una forma de revelarse cuando menos se espera, y siempre es mejor enfrentarla de frente que intentar enterrarla y esperar que desaparezca. La segunda es que ambición sin límites es peligrosa, que buscar poder o inmortalidad o cualquier otra cosa a cualquier costo inevitablemente lleva a la destrucción, no apenas de ti mismo, sino de todos a tu alrededor, y que algunas cosas simplemente no valen el precio que exigen. La tercera, y tal vez más importante, es que somos responsables por las acciones de nuestros ancestros de cierta forma, no en el sentido de que debemos ser castigados por los crímenes de ellos, sino en el sentido de que tenemos la responsabilidad de reconocer esos crímenes, de no esconderlos o negarlos, y de hacer lo que podamos para reparar el daño, aunque sea apenas contando la verdad y pidiendo perdón en nombre de aquellos que vinieron antes de nosotros. Yo fallé en eso por mucho tiempo. Viví mi vida entera sin cuestionar la historia de mi familia, sin buscar la verdad que estaba literalmente enterrada bajo mis pies. Y ese fracaso costó vidas, incluyendo la de Sofía. No espero simpatía o perdón de quien lea esto, no merezco ninguno de los dos, pero espero que por lo menos entiendan por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy exponiendo los secretos de la familia Thorne, aunque sabiendo que esto va a manchar nuestro nombre para siempre y transformar nuestra historia de víctimas trágicas en villanos despreciables? Estoy haciendo esto porque es lo correcto, porque las víctimas merecen ser reconocidas y recordadas, porque Salem merece saber la verdad completa sobre lo que pasó aquí, no apenas en 1692, sino en los siglos que se siguieron, y porque yo, Elias Thorne, último de un linaje de monstruos, quiero que mi último acto en esta tierra sea un acto de honestidad, aunque sea una honestidad dolorosa y vergonzosa. La cámara subterránea va a permanecer abierta. Dejé instrucciones claras sobre dónde encontrarla y lo que hay allá dentro, y espero que las autoridades hagan lo que sea necesario para identificar los restos mortales y darles un entierro adecuado, para finalmente traer alguna dignidad y paz para aquellas pobres almas que fueron usadas y descartadas por mi familia. Los diarios y periódicos de alquimia deben ser preservados no como tesoros o curiosidades, sino como evidencia, como prueba de lo que pasó y como advertencia para futuras generaciones sobre los peligros de la ambición descontrolada y de la búsqueda de poder a cualquier costo. Cuanto a la casa Thorne, no sé lo que va a pasar con ella después de que muera. Probablemente será vendida o demolida, y honestamente creo que sería mejor si fuera demolida, si aquella estructura que albergó tantos horrores fuera destruida y el terreno fuera usado para algo mejor, algo que trajera vida y alegría en vez de muerte y sufrimiento. Pero esa no es mi decisión. Dejé todo en las manos del abogado y de las autoridades. Mi única preocupación era garantizar que la verdad fuera contada y que los secretos no murieran conmigo. Siento mi respiración quedando más difícil ahora. Cada inspiración es un esfuerzo consciente y doloroso. Y sé que no tengo mucho más tiempo, tal vez 1 hora, tal vez menos. No tengo miedo, ya dije eso antes, pero vale repetir. La muerte en este punto parece más una liberación que un castigo, una oportunidad de finalmente descansar después de cargar ese peso por tanto tiempo. Si existe un más allá y si Sofía está allí, espero que pueda perdonarme eventualmente, aunque tome una eternidad. Y si no existe nada más que la oscuridad, entonces por lo menos no voy a sentir más esta culpa que me corroe por dentro como un cáncer.
Para Rosa Hawthorne, si está leyendo esto, quiero decir que lo siento mucho por todo lo que mi familia hizo a la suya, por todas las injusticias y sufrimientos que causamos, y agradezco por su gentileza y amistad, aunque sin saber quién yo realmente era, o lo que mi familia realmente había hecho. Merecías un amigo mejor, alguien cuyas manos no estuvieran manchadas con la sangre de tus ancestros, pero espero que puedas entender que no elegí mi familia o mi herencia. Apenas elegí finalmente hacer lo correcto al exponer la verdad. Para la ciudad de Salem, pido perdón en nombre de todos los Thorne, por Víctor y por todos los que vinieron después de él, por 200 años de mentiras y secretos y crímenes escondidos detrás de una fachada de respetabilidad. Merecen saber lo que realmente pasó aquí. Merecen saber que mientras lloraban por las víctimas inocentes de la casa de brujas, los verdaderos brujos estaban justo allí, viviendo entre ustedes, y que esa hipocresía continuó por generaciones sin que nadie sospechara. Espero que esta revelación, por más dolorosa que sea, pueda traer algún tipo de cierre, alguna forma de justicia tardía para aquellos que fueron injusticiados. Estoy escribiendo estas últimas palabras con dificultad. Mi mano tiembla y apenas consigo sostener la pluma, y sé que este es realmente el fin, que en algunos minutos voy a poner la pluma de lado y cerrar los ojos por última vez. No tengo más nada que decir. Confesé todo lo que necesitaba confesar, revelé todos los secretos que necesitaban ser revelados, y ahora solo resta esperar que la muerte venga a buscarme y que, con mi muerte, el linaje Thorne finalmente acabe y el ciclo de violencia y ambición que definió mi familia por tantas generaciones sea roto para siempre. La cámara subterránea no es más un secreto, los huesos no están más escondidos, los diarios no están más sellados y la verdad, por más horrible que sea, está finalmente libre para ser conocida. Eso es todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo ofrecer como reparación por los crímenes de mi familia y por mis propios crímenes. Y aunque sé que no es suficiente, que nada nunca será suficiente para compensar las vidas perdidas y el sufrimiento causado, es por lo menos algo, es por lo menos un comienzo. Y yo, Elias Thorne, último de un linaje maldito, confieso que mi familia no fue víctima de persecución brujeril, sino perpetradora de atrocidades, que usamos la histeria de Salem como cobertura para nuestros propios crímenes, que sacrificamos inocentes en búsqueda de poder e inmortalidad, y que esas prácticas continuaron por generaciones causando muerte y destrucción en nuestra propia familia y en las familias de otros. Confieso que maté a mi propia esposa en un ritual insano, que cargué la sangre de asesinos en mis venas, y que fallé en romper el ciclo hasta que fue demasiado tarde. Con mi último aliento, dejo este testimonio como prueba de lo que pasó, como memorial para las víctimas y como advertencia para que nadie más sea tentado a seguir el camino que mi familia siguió. La cámara subterránea no era una prisión, era un espejo reflejando la podredumbre de nuestra alma. Y ahora que ese espejo está expuesto para que todos vean, espero que Salem pueda finalmente comenzar a curar las heridas que fueron abiertas hace tanto tiempo y que nunca fueron adecuadamente tratadas. La luz está quedando más débil ahora, o tal vez sean mis ojos que están fallando. No sé decir con certeza, pero siento una paz extraña descendiendo sobre mí, una aceptación de lo que está por venir. No sé si merezco paz. Probablemente no merezco. Pero voy a aceptarla de cualquier manera, porque estoy demasiado cansado para luchar. Cansado de cargar ese peso. Cansado de vivir con la culpa y el horror de lo que descubrí. Que los muertos descansen en paz, que los vivos encuentren la verdad y que el linaje Thorne sea recordado no como víctimas, sino como lo que realmente fuimos, para que la historia sea contada completa y honestamente por primera vez en 200 años.
Este es el fin de mi confesión y el fin de la línea Thorn, y con estas palabras finales cierro este capítulo sombrío de la historia de Salem, esperando que la verdad que revelé pueda traer alguna luz para las tinieblas que mi familia esparció por tanto tiempo. Coloco la pluma sobre la mesa ahora. Mis manos tiemblan tanto que apenas consigo controlar los movimientos y miro por la ventana hacia el jardín donde las hojas continúan cayendo de los árboles como siempre hicieron, indiferentes al drama humano que se desenvuelve dentro de esta casa vieja y cansada. La naturaleza continúa su ciclo eterno mientras yo llego al fin de mi propio ciclo, y hay algo reconfortante en eso, en la idea de que el mundo va a continuar girando después de que parta, que Salem va a continuar existiendo, que la vida va a seguir adelante, aunque después de que la última voz de los Thorn sea silenciada para siempre. Pienso en todas las personas que vivieron en esta casa a lo largo de los siglos, en Víctor con su ambición insaciable, en Elizabeth con su tristeza y su deseo frustrado de acabar con la locura, en mi padre con su culpa que lo consumió, en mi madre Isabela que murió sin entender por qué, y en Sofía que confió en mí y pagó el precio más alto por esa confianza. Todos ellos están muertos ahora. Todos descansan en el cementerio de la familia bajo lápidas que mienten sobre quiénes eran y cómo vivieron, y pronto voy a unirme a ellos, un Thorn más enterrado con secretos, excepto que esta vez los secretos no van a quedar enterrados conmigo. El dolor en mi pecho está empeorando, una presión constante que hace cada respiración una batalla, y siento un sabor metálico en la boca que sé que es sangre. Más sangre, siempre más sangre, como si mi cuerpo estuviera intentando expulsar toda la culpa y toda la podredumbre que cargo dentro de mí, a través de ese líquido rojo que mancha mis labios y mi pañuelo. No voy a llamar un médico, no hay sentido en eso, no hay nada que la medicina moderna pueda hacer por mí en este punto, y además no quiero ser salvado, no quiero más algunos días o semanas de vida, quiero que esto acabe ahora, quiero que el peso sea finalmente quitado de mis hombros. Cierro los ojos por un momento y veo rostros. Tantos rostros, rostros de personas que nunca conocí, pero que sé que fueron víctimas de mi familia. Rostros pálidos y acusadores que me miran desde las sombras de mi mente, y entre ellos veo a Sofía sonriendo como solía sonreír antes de aquella noche terrible. Y veo a mi madre joven y bonita como en las fotografías antiguas que guardo en una caja en el ático, y veo hasta a Víctor. No como el monstruo que sé que era, sino como un hombre, apenas un hombre. Que hizo elecciones terribles y pagó por ellas de formas que probablemente nunca imaginó. Me pregunto si él tuvo momentos de duda, si en algún punto de su vida Víctor Thorn miró lo que había hecho y sintió remordimiento, o si estaba tan consumido por la ambición que perdió completamente la capacidad de sentir culpa o empatía. Me gustaría pensar que tuvo sus momentos de humanidad, que en algún lugar dentro de aquel hombre que sacrificaba personas en rituales insanos, todavía existía una chispa de decencia, pero los diarios que leí no muestran ninguna señal de eso, ninguna excitación o arrepentimiento, apenas determinación fría y cálculos sobre cómo mejorar los rituales para que funcionaran la próxima vez. Tal vez sea eso lo que pasa cuando persigues algo imposible por demasiado tiempo. Pierdes de vista todo lo demás, pierdes tu humanidad pedazo por pedazo hasta no quedar nada además de la obsesión. Y entonces te vuelves capaz de cosas que una persona normal nunca consideraría. Cosas horribles e imperdonables que justificas para ti mismo como necesarias, como pasos en el camino hacia un objetivo mayor. Víctor probablemente creía que estaba haciendo algo importante, algo que beneficiaría no apenas a él, sino a toda la humanidad, si conseguía alcanzar la inmortalidad. Y esa creencia, por más delirante que fuera, le permitió hacer lo que hizo sin aparentemente perder el sueño. Yo no tengo esa excusa.
No puedo decir que estaba buscando algo grandioso o importante cuando realicé aquel ritual que mató a Sofía. Ni siquiera sabía bien lo que estaba haciendo. Estaba apenas siguiendo instrucciones en un libro viejo, sin entender completamente las consecuencias. Y eso me hace aún más patético que Víctor, porque por lo menos él tenía convicción, tenía una visión, aunque fuera una visión distorsionada y maligna, mientras yo era apenas un tonto que jugó con fuerzas que no comprendí. Ahí destruyó la única cosa buena en mi vida. La sala está quedando más oscura ahora, o tal vez sea mi visión que está fallando de verdad esta vez. No consigo más ver los detalles de los objetos a mi alrededor. Todo se está volviendo sombras y formas indistintas, y siento un frío esparciéndose por mi cuerpo, comenzando en las extremidades y avanzando hacia el centro. Y sé que este es el fin de verdad, que no tengo más minutos, sino tal vez apenas segundos antes de que todo se apague. No tengo miedo, ya dije eso varias veces, pero necesito decir de nuevo, porque es importante que quien lea esto entienda que no morí en terror o desesperación, morí en paz, o por lo menos en algo próximo a la paz, sabiendo que hice lo que pude para corregir los errores de mi familia, aunque fuera demasiado tarde para hacer diferencia real. La verdad está contada, los secretos están revelados, y el linaje Thorne acaba aquí, conmigo, en esta mañana fría de otoño en Salem, Massachusetts, en el año de 1901. Para quien encuentre este documento, pido apenas una cosa: que no juzguen toda la ciudad de Salem por los crímenes de mi familia, que no dejen que esta revelación manche la memoria de las verdaderas víctimas de la caza de brujas, aquellas personas inocentes que murieron injustamente mientras los verdaderos culpables, mis ancestros, observaban y usaban aquellas muertes para sus propios propósitos terribles. Salem es una buena ciudad llena de personas buenas, y el hecho de que una familia podrida vivió aquí por 200 años no cambia eso. No define el carácter del lugar o de las personas que aquí viven. Cuanto a la casa y a la cámara subterránea, hagan lo que crean mejor. Destruyan todo si quieren, quemen los libros de alquimia y los diarios si creen que es más seguro así, o preserven todo como evidencia histórica si creen que hay valor en mantener esos registros. No me importa más. Mi parte está hecha, dejé todo documentado y accesible, y ahora cabe a otros decidir qué hacer con esa información. Siento mis manos quedando dormidas. No consigo más sostener la pluma bien. Está resbalando de mis dedos, y sé que estas son realmente las últimas palabras que voy a escribir, las últimas palabras de Elias Thorne, último de un linaje maldito, último guardián de secretos que no deberían haber sido guardados por tanto tiempo. Que mi muerte traiga el fin que debería haber venido hace mucho tiempo, que rompa finalmente el ciclo de violencia y ambición que definió a los Thorne por generaciones, y que permita que todas las almas que sufrieron por causa de mi familia finalmente descansen en paz. La cámara subterránea no es más una prisión de secretos, es ahora un memorial. Un lugar de verdad donde la historia real puede ser confrontada y comprendida, y espero que las personas que la visiten sientan no apenas horror por lo que pasó allí, sino también compasión por las víctimas y determinación de que tales atrocidades nunca más sean permitidas, nunca más sean escondidas detrás de fachadas de respetabilidad y mentiras convenientes. Estoy cayendo ahora, no físicamente sino mentalmente, cayendo en una oscuridad que no es aterradora sino acogedora, como una manta suave que me envuelve y me jala hacia abajo, lejos del dolor y de la culpa y de todos los horrores que descubrí en estas últimas semanas. Veo a Sofía de nuevo, más clara esta vez, y está extendiendo la mano hacia mí. Y no sé si esto es real o apenas una alucinación de mi mente moribunda, pero no me importa. Voy hacia ella de cualquier manera, porque aunque sea apenas ilusión,
Es una ilusión mejor que la realidad que estoy dejando atrás. Perdóname, Sofía, perdóname, madre. Perdónenme todos los que sufrieron por causa de los Thorn. Hice lo que pude para contar la verdad, para exponer los secretos, para romper el ciclo, y ahora voy a descansar. Finalmente voy a descansar después de tanto tiempo cargando ese peso imposible. El linaje acaba, los secretos son contados, y Salem puede finalmente conocer toda la verdad sobre lo que pasó aquí. No apenas en 1692, sino en los 200 años que se siguieron. Años de mentiras y crímenes escondidos en las sombras, mientras la ciudad lloraba por víctimas inocentes, sin saber que los verdaderos villanos estaban justo allí, viviendo entre ellos, respetados y nunca sospechados. Que esta confesión sirva como testimonio, como memorial, como advertencia y como el fin final de una historia que debería haber terminado hace mucho tiempo. Yo, Elías Thorn, último de mi linaje, declaro que mi familia no fue víctima sino perpetradora, que cargamos sangre de asesinos en las venas, que practicamos magia negra y sacrificamos inocentes, y que todas las muertes misteriosas que nos golpearon fueron consecuencias de nuestros propios actos, justicia cósmica o simplemente el resultado inevitable de jugar con fuerzas que no comprendíamos. Con mi último suspiro, libero esos secretos, libero las almas que fueron aprisionadas por ellos y me libero a mí mismo del peso de cargarlos solo. La verdad está contada, la cámara está abierta, y el linaje Thorn termina aquí, ahora, en este momento final donde la oscuridad me envuelve completamente y finalmente puedo descansar. Adiós, Salem, adiós mundo, adiós vida que viví tan mal y terminé tan tarde intentando corregir. Que los muertos perdonen, que los vivos aprendan y que nadie más siga el camino que mi familia siguió. El camino de la ambición sin límites y de la búsqueda de poder a cualquier costo, porque ese camino lleva apenas a la destrucción, apenas a la muerte, apenas al tipo de horror que viví en estas últimas semanas y que ahora, gracias a Dios, o al destino, o simplemente al fin natural de todas las cosas, está finalmente terminando. La pluma cae de mi mano, oigo el sonido de ella golpeando la mesa de madera, y ese es el último sonido que oigo, el último momento de conciencia antes de que todo se disuelva en silencio y oscuridad. Y con ese último momento se va también el último Thorn, el último guardián de secretos que ahora no son más secretos, el último eslabón de una cadena que finalmente, después de 200 años de sangre y horror, está rota.